pues este temita de presiones laterales de tierra tiene que ver con algo que nosotros ya platicamos y que era esfuerzos efectivos, ¿no? No sé si tú recuerdas, yo creo que sí, yo creo que no ha pasado tanto tiempo como para que se nos olvide, pero bueno, si no te lo recuerdo tantito. Seguramente tú te acuerdas de que algún día consideramos el peso de una partícula encima de otra y encima de otra y encima de otra y encima de otra. Y resulta que ese peso que genera una partícula encima de otra, algún día inclusive hicimos algunas gráficas y esas gráficas le llamábamos esfuerzo total. Ese esfuerzo total era considerando tanto sólidos como agua, ¿no? Y bueno, pues también tú recordarás de que cuando existe agua, cuando existe nivel de aguas freáticas, no en todos los lugares existe, sobre todo en lugares bajos o en lugares con una topografía plana, usualmente sí encontramos agua, pero en crestas o en montañas, pues es difícil encontrar el agua, hay que profundizarse mucho. Bueno, pero en lugares donde hay agua, a partir de donde hay agua se empieza a generar algo que le llamamos presión de poro o presión hidrostática. Y esa presión de poro o hidrostática solamente me considera la presión del agua. Esta también la calculábamos como gamma W por HW. El esfuerzo total lo calculábamos como peso volumétrico del suelo por espesor del suelo. Y resulta que podríamos encontrar todavía otro valor, vamos a ponerlo de color moradito, y ese otro valor moradito que hace algún tiempo calculamos y que incluso le llamamos geoesfuerzos o esfuerzos naturales o por peso propio. Bueno, la resta de estos dos valores, la resta del esfuerzo total menos la presión de poro, me permite encontrar algo que le llamaría esfuerzo efectivo. Y ese esfuerzo efectivo, no, perdón, déjame volver a dibujarlo. No es plenamente vertical, puede ser que alguien se quede con esa idea. Ese esfuerzo efectivo, comúnmente ahí donde está el nivel de aguas freáticas, sufre un cambio de pendiente. Sufre ese cambio de pendiente pues porque hay que restarle la presión del agua. Ahora, ese esfuerzo que le llamamos efectivo, quedamos que era la presión que sienten partículas contra partículas sin tomar en cuenta el agua, ¿no? Es decir, ¿por qué no la tomamos en cuenta? Porque el agua a veces nos da muchos dolores de cabeza y a veces también se va cuando hay dolores de cabeza. Es decir, si estos humanos quisieran construir una cueva artificial aquí arriba, llámese edificio de oficinas o hotel, hospital o como le quieras llamar, bueno, pues eso va a generar un aumento en el estado de esfuerzos, un incremento de presiones. Y nosotros platicamos de que ante ese incremento de presiones, el agua dice, ¿me presionas? Pues yo mejor me largo, ¿no? Yo mejor me voy. Y entonces busca la salida y se va. No se va completamente, pero se va hasta que encuentre un equilibrio en el estado de esfuerzos. Y eso precisamente genera consolidación. Entonces, por eso hay que aprender a diferenciar o calcular este esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo que realmente van a sentir grano con grano de suelo. Bueno, pero esta historia, llámese esfuerzo total, llámese presión de poro o esfuerzo efectivo, es una primera idea del suelo, ¿no? Es una primera conceptualización. En realidad, esa es una conceptualización vertical. Y para eso le voy a agregar aquí la palabrita de que esos son esfuerzos verticales. Significa que las partículas se fueron agrupando desde arriba hacia abajo, bueno, o que están generando un peso, las de más arriba sobre las de más abajo. Pero resulta que no solamente nuestro mundo es en una dirección, ¿no? De arriba hacia abajo, sino que hay diferentes direcciones, pues, en nuestro mundo, y eso nos permite observar que cuando hemos sacado alguna tubería, no sé si ustedes han sido lo suficientemente observadores para que cuando las personas que se dedican al cambio de tuberías hidráulicas la sacan, se darán cuenta de que estas tuberías a veces están deformadas. Es decir, cuando van metiendo una nueva, esta tubería está completamente esférica, ¿no? Completamente, su diámetro en X y su diámetro en Y miden lo mismo. En cambio, cuando ya sacamos una tubería vieja, como que está aplastada. Tal vez estoy exagerando en mi dibujo, ¿no? Eso sí, lo admito, tal vez estoy exagerando, pero yo creo que nos ayuda a imaginarnos el fenómeno. Bueno, esta tubería aplastada ya nos habla de que las presiones no pueden ser iguales
en un sentido vertical que en un sentido lateral. Es decir, que el esfuerzo vertical es muy, pero muy probable que sea distinto al esfuerzo horizontal. Y yo creo que la principal razón de esto, pues es de que la gravedad jala hacia abajo, ¿no? La gravedad jala hacia el centro de la Tierra, a donde hay una mayor acumulación de masa, no hacia los lados. Em, y aparte que, que los propios granos tienen una naturaleza a depositarse al ser atraídos por el centro de la Tierra. Entonces, pues aquí ya te estoy planteando o te estoy plantando una nueva idea, ¿no? Que resulta que el esfuerzo horizontal no es lo mismo que el esfuerzo vertical. Y resulta que esto no somos los primeros que lo vemos, sino que hay muchas otras personas que ya lo vieron antes de nosotros. Entre ellos un científico que se llamaba Coulomb, Charles Coulomb, que por ahí de 1800, por ahí de 1800 se dio cuenta de que de forma lateral el esfuerzo es distinto al vertical. Y algunos años después, tal vez Rankin, me faltó una I, Rankin, en más o menos 1859, 1857, por ahí así, más o menos cuando nuestro país se peleaba entre Maximiliano y Benito Juárez, este señor ya estaba investigando cómo se generan las presiones horizontales en el terreno. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso para qué no? ¿A poco las tuberías son tan importantes? No, las tuberías no son tan importantes, pero saber las presiones laterales me ayuda a diseñar algunos elementos como podría ser una cisterna, una alberca o un contenedor de agua o estructuras enterradas o excavaciones. A ver. Por eso el día de hoy vamos a platicar acerca de esto que se llama presiones laterales de tierra. En este ambiente, en un solo plano, pues prácticamente no tendría mucha aplicabilidad, pero seguramente en tus proyectos, llámese de casa habitación o de hotel o de cualquier otro proyecto que tú tengas, yo me imagino que consideras una cisterna, porque pues en nuestro país y en nuestra ciudad a veces hace falta un poco de agua. Entonces, mira, aquí te estoy dibujando tal vez un terreno natural que nosotros vemos a nuestros ojos con los humanos felices que viven a nivel de banqueta, pero debajo de ese nivel natural, probablemente tus proyectos hasta ahora, tú estés considerando algún tipo de estructura que guarde agua, ¿no? Una cisterna. O es más, probablemente tú en tu casa tienes una cisterna. Ok. Ahora, esta cisterna, pues hay que excavarla y- y enterrarla, ¿no? O colocarla ahí abajo. Ahora, imagínense nada más para que hagamos una idea del tamaño de las personas. Probablemente no exista una persona ahí, pero para que hagamos un tamaño de, una comparativa de tamaños, pues podríamos poner a una persona ahí en, tal vez limpiando la cisterna. Fíjense, donde yo vivo, perdón por el comentario lateral, donde yo vivo, nos mandan un presupuesto porque van a limpiar la cisterna y lo hacen sin sacar el agua. Bueno, ellos tienen un sistema ahí un poquito raro que pueden limpiar la cisterna sin sacar el agua. Y ahorita me acordé de este muchacho, ¿no? Bueno, esa cisterna, si yo te platicaba hace algunos instantes que el esfuerzo horizontal no es igual al esfuerzo vertical, bueno, pues seguramente quien haga el cálculo estructural de esta cisterna estará muy interesado en saber qué presión tiene de forma lateral esta cisterna. ¿Cuánta presión está recibiendo en las paredes? Y tanto de un lado como del otro. Bueno, ahora, ese cálculo, pues no es tan difícil. Eh, Simplemente Rankin, con sus amigos hace unos 220 años, Rankin Rankin y Coulomb ya nos dirían cómo podemos calcular este empuje. Nada más que me gustaría que observaras algo. La cisterna, yo creo que es importante, la cisterna no se mueve. Entonces decir, sí, ¿a poco eso es importante? No, sí, ahorita vamos a ver otras cosas que sí se mueven. Bueno, eso es importante. La cisterna no se mueve y entonces el empuje o las presiones que se generan en las paredes, la presión lateral, le llamaríamos que es en reposo. Ahora,
No se mueve porque la presión que está sintiendo desde el lado izquierdo es exactamente igual a la presión que está sintiendo del lado derecho. Y es una estructura suficientemente rígida que genera una fricción en la base y que impide que se mueva. Esa presión lateral en reposo, pues es hasta cierto punto fácil de calcular, porque nosotros podríamos obtener el valor de este esfuerzo horizontal en reposo, inclusive este esfuerzo horizontal en reposo a veces lo abreviamos como sigma cero, es básicamente el esfuerzo vertical multiplicado por un coeficiente de empuje de tierras en reposo. Ah, tiene un nombre un poquito largo, ¿no? Y rimbombante. K0 significa coeficiente de empuje de tierras en reposo. Y resulta que ese valor de K0 lo podemos calcular a partir de 1 menos el seno del ángulo de fricción interna. Tú vas a decir, güey, híjole, perdón, profesor, yo no entré en la clase pasada. Qué es el ángulo de fricción interna? Ah, bueno, eso lo platicamos la vez pasada, acerca de que elaboramos círculos de Moore a través de cilindros de suelo que se ensayan hasta que truenan. Y esos cilindros de suelo que se comprimen hasta que truenan, me generan círculos de Moore y eso a su vez me da un ángulo de fricción interna. Ah, entonces con esa propiedad de la envolvente de falla de la teoría de Moore-Coulomb, podemos determinar cuánto empuja de forma lateral el suelo. Para eso, pues bueno, evidentemente que habría que mandar a hacer unas pruebas triaxiales no consolidadas no drenadas. Bueno, ahora, esta primera condición, quedamos que es importante, se llama en reposo. Pero no todas las condiciones están en reposo, no todas las excavaciones permanecen quietas, porque probablemente donde tú vives, déjame quitar esto, probablemente donde tú vives exista alguna elevación en una montaña o cercano a donde tú vives, existan diferencias de niveles. Inclusive, bueno, ustedes fueron en Tecamachalco y recordarán que para llegar a esa escuela hay que subir o bajar parte de una loma, ¿no? Entonces, las lomas, pues la naturaleza las hizo así como con cierta topografía un poco caprichosa, ¿no? Aquí es desde que los humanos cuando llegamos y queremos hacer cuevas artificiales en ese sitio, pues no nos gusta construir así de lado, sino que usualmente nos gusta construir plataformas planas. Y eso genera que los límites de propiedad que desde el punto de vista legal me da el municipio para construir, pues las personas cuando llegan a ese sitio, pues quieren construir sobre plataformas horizontales. Esas plataformas horizontales eh, llevarían, o nos llevarían, déjame lo pongo de color gris, a tener tal vez viviendas con cierto desnivel. Una vivienda 1, tal vez una vivienda 2, con otro desnivel, una vivienda 3, con otro desnivel o con otro nivel de desplante. Algo así, yo creo que todo el mundo, a todos ustedes les tocó caminar alguna vez por agua caliente y darse cuenta de estos cambios de niveles. Cuando la pendiente es pequeña, cuando la diferencia entre el nivel de una vivienda y otra no excede de 20 centímetros o 30 centímetros, pues simplemente se construyen así, no hay ningún problema. Pero cuando ese desnivel empieza a ser mayor a 30 centímetros, pues hay que pensar en estructuras de contención o muros de contención. Y esos muros de contención, te dibujo uno por aquí, ese muro de contención tiene la encomienda o la tarea de contener al terreno para que no desborde sobre mi vecino. Es decir, los humanos nos olvidamos de la topografía original y simplemente empezamos a construir sobre una nueva topografía, ¿no? Que nos convenga a nosotros. Para eso puede ser que utilicemos algunos muros de contención de piedra o puede ser que utilicemos algunos muros de contención de concreto. Aquí te dibujo algunos humanitos. Ahí está, para que nos lo imaginemos, ¿no? Ahora, yo te decía hace algunos momentos de que la presión que siente una partícula encima de otra ejerce una presión hacia abajo, pero también de forma lateral. Y esta estructura que no se mueve, bueno, pues simplemente terminan por equilibrarse las presiones de un lado con las del otro. Pero imagínate en este muro. Este muro no tenemos la misma historia, ¿no? Este muro resulta que nada más está recibiendo presión de uno de los lados. Y del otro lado, pues incluso podríamos imaginarnos aquí un pequeño humano que dice, híjole, yo no lo puedo contener, ¿no?
Si me empieza a empujar, yo no lo puedo contener. Y para eso precisamente la persona que se encargó de esta edificación, pues hizo el muro de contención. Entonces, ese muro de contención tiene esa tarea de contener al terreno. Pero a diferencia de la cisterna, este muro sí se mueve. Ojo, alguien se va a espantar, ¿no? Y va a decir, ah, caray, ¿sí se mueve? No, pues yo precisamente lo quiero que no se mueva, ¿no? Bueno, ¿qué significa moverse, no? ¿Qué significa moverse? Resulta que si se puede desplazar algo así como unos 0.002, 0.002 de su altura, pues resulta que lo considero que se mueve. Si ese muro llegara a tener 2 metros de alto, con que se mueva 4 milímetros, yo ya diría, ya se movió. Y eso me permitiría, al considerar que sí se mueve, utilizar otro valor de presión de tierra. Y se llama presión de tierras activa. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esta presión de tierras activa y la presión de lateral de tierras en reposo? Va a cambiar un poquito la fórmula. Mira, esta fórmula en reposo, nada más multiplicábamos por un coeficiente K0 o un coeficiente de empuje de tierras en reposo. Cuando, cuando el suelo se puede mover, incluyendo la contención que tenga, pues resulta que el esfuerzo activo lo voy a poder calcular como el esfuerzo vertical multiplicado por Ka menos, perdón, corrijo, menos 2 veces la cohesión por la raíz de Ka. Ah, caray, y aquí aparecen otros términos, ¿no? En primera cambiamos el K0 por una Ka. ¿Qué significa Ka? Coeficiente, coeficiente de empuje, de tierras, activo. Pues en realidad el nombre no me dice nada, pero lo que significa es de que se va a producir una falla activa, una falla que provoca un movimiento. Y la forma de calcularlo es Ka igual a, hay dos formas, ¿no? Hay dos formulitas. Una que es tangente cuadrada de 45 menos el ángulo de fricción interna entre 2. Y otra formulita es 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi. Cualquiera de las dos es una relación geométrica. Bueno, ahora, aquí pasa algo distinto, ¿no? Aquí pasa una falla. Y híjole, y a veces nos duele esa palabrita, ¿no? Aquí nos duele la palabrita de que se va a generar una falla. Pero a veces las fallas son buenas, ¿no? Yo creo que, yo creo que pongamos, algunos de ustedes posiblemente reprobaron estática, y eso fue una buena falla, porque los hizo obligarse a entender la materia, a cursarla 2 o 3 veces hasta que la entendieron. Bueno, no todas las fallas son malas, ¿no? Incluso, perdón, puede ser que sea agresivo el comentario, ¿no? Pero incluso alguien de ustedes, aunque vaya en sexto, séptimo semestre, si de repente dice, no, ¿sabe qué? Ya me di cuenta de que esto no me gusta, mejor me voy a cambiar a derecho. Bueno, alguien lo podría ver como una falla, pero en realidad sería un acierto a la larga, ¿no? Sería más bien una falla el estar trabajando en algo que no te gusta. Eso sí sería una falla. Bueno, no todas las fallas son malas, y en este caso, la falla activa me ayuda, porque, mira, te voy a platicar qué pasa en ese fenómeno. Resulta que este suelo, este suelo en el que se genera un muro de contención, te voy a dibujar primero el suelo, ahí está mi suelo, y voy a simular este muro de contención solamente como una pieza vertical, solamente como una pieza vertical. Bueno, fíjate que si yo permito que este muro se desplace, ya que ya decíamos, algo así como 0.002 de h, si se lo permito, entonces atrás del muro se va a generar una falla y el suelo también va a poder moverse. Y resulta que Rankin, que es la persona que nos lo explica de una forma más sencilla, Rankin describió el ángulo del suelo en el que se empieza a mover. Y ese ángulo vale 45, 45 más phi medios.
A ver, lo que significa al provocarse la falla es de que solamente este suelo me va a empujar. Ya no me va a importar, perdón por la expresión, pero ya me va a dejar de estar molestando el suelo que acá te dibujé de color verde. Ya ese suelo ni siquiera se entera de que el muro se desplazó. Resulta que a partir de la base del muro se va a generar esta línea o esta cuña de falla y de esa forma resulta que el muro o la contención solamente va a ser encargada de recibir a la parte rosa. Alguien diría, híjole, pues eso a mí no me gusta, no me gusta que falle el suelo, pero lo bueno es de que las partículas del suelo verde ya ni siquiera se van a enterar que se está movilizando eso. Entonces es una falla, digamos, controlada, ¿no? Ahora, ¿qué significa punto dos ceros de H? Pues un movimiento bien pequeñito, ¿no? Ya te decía, en muchas ocasiones los muros de contención, si llegan a tener 3 metros de alto, pues significaría que se mueva 6 milímetros. Si llega a tener 2 metros de alto, bueno, pues sería que se mueva 4 milímetros. Bueno, es una cantidad bien pequeñita, pero te vas a dar cuenta que las presiones que se generan al aceptar esta falla son muchísimo menores que si nos ponemos tercos y no dejamos que se desplace. No sé si ustedes han escuchado tal vez les tocó vivir el, el efecto de una vara blanda y una vara rígida. Una vara de árbol, si está muy blanda, bueno, es flexible, se deforma. Déjame, incluso te lo dibujo aquí. Un arbolito, si por ahí alcanzamos a encontrar una vara que todavía tiene vida, pues lo más probable es de que esa barra se mueva hacia un lado y se mueva hacia el otro y no se rompe. Es más, ese mismo efecto le pasa a todo el árbol. Si el árbol tiene flexibilidad, pues entonces se puede desplazar a la izquierda y a la derecha sin romperse. En cambio, cuando el árbol se pone rígido, porque tal vez ya pasó mucho tiempo de secas y está rígido, si lo movemos a la izquierda y a la derecha, va a terminar por romperse y por caerse. Entonces, esta falla es, digamos, una falla flexible, es una falla que me ayuda y que acepta el movimiento de la contención. Un movimiento bastante pequeño, cuestión de milímetros. Bueno, y resulta que hay otro tipo de falla, y esa otra falla se da cuando yo intento empujar al suelo. Em, ya sé cómo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar así, mira. Imagínate ese mismo muro de contención. Ese mismo muro de contención, lo estoy haciendo un poquito más grandecito. Ah, ah, Aquí ponemos a un humano feliz. Ahí está. Ahí está mi muro de contención. Bueno, ahora, si eso es cierto, que a veces, híjole, hay personas que lo dudan, hay personas que no se convencen de eso. Bueno, ya quedamos de que va a existir una cuña activa que va a provocar que todo este bloque se mueva y esa cuña activa se desplace hacia afuera del muro. Esa cuña, nosotros dijimos que aquí medía un ángulo de 45 más phi medios. La voy a ayudar tantito. Con este, pues sí, ni modo con este, porque este creo que no se ve. A ver, se ve tantito. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A eso, a esta le llamamos cuña activa. Y solamente este peso es el que va a intentar mover al muro. Eso me ayuda mucho, ¿no? Porque ese muro pues va a tener va a estar más tranquilo entre ese incremento de esfuerzos. Ahí lo estoy tratando de dibujar para que nos lo imaginemos en concreto. Ahora, si esa idea es correcta y si el muro se puede desplazar hacia allá, pues del otro lado pasa un fenómeno opuesto, ¿no? Resulta que el muro ahora está empujando al suelo.
y del otro lado se genera una cuña pasiva. Este. Esa cuña pasiva, ahí te la estoy tratando de subrayar. Esa cuña pasiva dice, híjole, este desgraciado muro me está empujando, quiero moverme, y termina por generar una falla o una línea de falla, pero que tiene otra inclinación. La inclinación de la cuña pasiva es de 45 menos phi medios. Y en muchas ocasiones me ayuda a darle estabilidad al muro de contención. Es decir, pues si de un lado lo quieren mover, el muro se tiene que defender de alguna forma. Este muro, ok, ese muro de contención se tiene que defender de alguna forma. Tiene varias formas para defenderse. Una forma para defenderse es la fricción que desarrolla en toda la parte de abajo, la rugosidad o el contacto entre el concreto y el suelo en la parte de abajo. Esa es una forma de defenderse. Otra forma de defenderse es de que todo este peso, incluyendo al suelo, incluyendo el peso del muro, todo este peso se comporta como muerto, ¿no? Es un peso muerto. Entonces vamos a ponerle por aquí W. Y ese peso muerto aumenta la fricción en la base. Y la otra forma que tiene para defenderse, pues es precisamente la presión pasiva. Con esas tres fuerzas, logramos de que el muro no se mueva. Y bueno, pues habrá que calcularlo, ¿no? Evidentemente que para calcularlo, pues necesitamos desmenuzar cada una de esas fuerzas. Tendremos que calcular la cuña activa, la cuña pasiva, el peso del muro, el peso del suelo que está contenido. No es tan difícil, no es tan difícil. A ver si ahorita podemos hacer, pues por lo menos, aunque sea un ejemplo muy burdo, pero pues, tratar de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, si te hago un pequeño, antes del pequeño resumen, yo te diría, si estoy del lado que se va a mover, de ese lado se genera el caso activo o activa, como lo quieras llamar. Si está del lado que va a recibir el empuje del suelo, de ese lado se genera el pasivo. Eso es importante que pues yo creo que lo noten. Eh, honestamente me ha tocado ver ingenieros en la práctica profesional que todavía no lo acaban de entender eso y que mm, y que y sí me ha tocado ver discusiones muy fuertes acerca de ese par de sistemas, ¿no? Ahora, em, miren, tal vez ustedes no tienen mucha experiencia acerca de los círculos de Moore, pero si tú recuerdas, la vez pasada yo te platicaba que la envolvente de falla de Moore-Coulomb, la envolvente de falla de Moore-Coulomb es una envolvente que me relaciona esfuerzos axiales contra esfuerzos cortantes. Y, y bueno, para llegar a esa envolvente de falla, seguramente se tuvieron que construir tres círculos de Moore para lograr describirlo, por lo menos tres círculos de Moore en una prueba triaxial. Bueno, ahora, nada más déjame, te platico algo. Puede ser que suene un poquito intenso, pero te lo platico. Eh, una partícula, una partícula que está sometida a la cuña activa, o sea, a este intento de desplazarse, resulta que seguramente estaba estable, estaba en una condición de estabilidad antes de que se empiece a movilizar el muro. Es decir, que su esfuerzo horizontal estaba dentro de la zona que no falla, el suelo, y su esfuerzo vertical también estaba dentro de la zona que no falla el suelo. Quedamos, me parece que la sesión pasada, que mientras mi suelo no salga de esta región, no tiene por qué fallar, porque el suelo falla, según Moore y Coulomb, por la combinación de esfuerzo cortante y esfuerzo axial. Ahora, cuando el muro se desliza, cuando el muro se mueve hacia la derecha de tu pantalla, cuando se empieza a movilizar, pues resulta que pierde confinamiento. Y al perder ese confinamiento, lo que le va a pasar a ese círculo de Moore, pues es de que se va a empezar a hacer más grande
a la hora que su esfuerzo principal menor empieza a decrecer y empieza a hacerse más grande y más grande y más grande hasta que llega a la falla. Y si toca la falla, es en ese momento cuando se va a generar esta línea que va a provocar que tengamos presiones activas. Del otro lado, y para eso quisiera ocupar otro plumón, del otro lado, una partícula que está en la zona pasiva, pues resulta que también tenía una cierta condición de presiones, probablemente que esté aquí, esa condición inicial de presiones. Nada más que del otro lado le va a pasar una historia un poquito distinta, ¿no? Que el esfuerzo de confinamiento va a empezar a crecer hasta que iguala el esfuerzo vertical y ahora va a empezar a crecer hacia el otro lado, pum, 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 hasta que alcanza también la falla y provoca esta segunda falla o esta falla pasiva. Bueno, pues esa es la razón que más o menos hace unos 200 años, eh, no, pues sí, hace unos 200 años Coulomb se dio cuenta, hace más o menos unos 170 años, en 1857, Rankine también se dio cuenta de ello y nos presentó expresiones muy sencillas, ¿no? Para calcular estas presiones. Em, mm, Creo que ahí te platico de dónde se podrían utilizar esas presiones laterales. Este, Déjenme hacer una pequeñita pausa. Ah, no, pues están las mismas personas. Mm, en los casos de abajo, tanto en el caso activo como en el caso pasivo, el muro de contención se desplaza, unos cuantos milímetros, pero se desplaza. Y eso reduce la presión. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Perdón por lo burdo de mi experimento casero a distancia tercermundista, pero mira, fui a la cocina por un arroz, y yo creo que todo el mundo tiene en su casa arroz o azúcar, y se van a dar cuenta de que, pongamos, miren, aquí, si yo pongo esta bolsita de arroz y genero una pared de granos, tratando de imaginarme lo mismo que le pasa al suelo, el suelo está hecho de muchos granos. Si fueran unas arenas, pues serían tal vez del tamaño del arroz. Si fueran arcillas, serían mucho más finitas. Pero miren, me estoy imaginando una pared vertical. Si está contenido, pues el arroz está un poquito apretado, tiene cierto confinamiento. Si yo, al contrario, le permito que se mueva, abro este exceso de bolsa y le permito que se desborde, que falle, ah, pues ya no tiene presión aquí. Perdió la presión o perdió el esfuerzo de reposo y me generó una cuña que derrama, una cuña que deja caer material. Esa cuña que deja caer material hace que mi arroz ya no tenga presión, a diferencia de cuando lo tenía totalmente contenido. Cuando lo tengo totalmente contenido, está duro. Me cuesta trabajo meter el dedo. En cambio, si permito que se derrame el material de forma natural, pierde rigidez y ahora resulta que ya no tengo que contener tanta fuerza. Era un poquito la historia que yo te platicaba al considerar que un muro se puede mover o no. Si me pongo terco y digo, no quiero que se mueva nada ese muro, voy a tener que lidiar con presiones más altas. En cambio, si puedo aceptar una flexibilidad de 4 milímetros, de 3 milímetros, eso me da la oportunidad de manejar presiones más bajas. Y vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de ver esas presiones. Para eso te regreso o te vuelvo a compartir mi pantalla. Y vamos a hacer un ejercicio numérico, ¿no? Porque pues eso de nada más verlo en esquemitas está bien, pero nada como arrastrar un poquito el lápiz, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, aunque sea muy sencillo.
aunque sea muy sencillo, pero de presiones. Vamos a ver. Mm, imaginémonos, imaginémonos un sitio por ahí que sus propiedades del material, ahorita te las escribo, o sea, imaginarnos por aquí una persona, está en el nivel 0.0 y que queremos saber cómo andarán las presiones a 3 metros de profundidad, en el nivel -3. Ok. Resulta que el suelo ya pudimos recuperar alguna muestra cúbica de este material, nos dimos cuenta de que es el mismo material, porque sacamos tal vez 2 o 3 muestras de ese sitio, y resulta que las propiedades que nos reportan esas muestras es tal vez un peso volumétrico de 1.7 toneladas metro cúbico, tal vez para un material limoso, ¿no? Vamos a inclusive ponerle su clasificación por acá arriba, sería tal vez un limo de baja plasticidad, un limo de baja plasticidad o de baja compresibilidad. Eh, un peso volumétrico de 1.7, tal vez una cohesión de 1 tonelada metro cuadrado y tal vez un ángulo de fricción interna de 15 grados. Sí, 18 grados. 18 grados. Ok. ¿Estos valores de dónde salen? De la prueba triaxial. Prueba triaxial no consolidada, no drenada, me parece que de eso pues, platicamos la sesión pasada, ¿no? Una prueba que llevamos al suelo a hacer cilindros hasta que truenen, hasta que se rompan. Bueno, con esas propiedades, nosotros podríamos investigar qué presión se generan a 3 metros de profundidad. Vamos a decirle a nuestro lector que no hay agua, no hay nivel de aguas freáticas. Bueno, pues resulta que el esfuerzo vertical nosotros lo podríamos calcular em, como gamma por H. Es decir, pues 1.7 toneladas metro cúbico por una altura, en esta ocasión, de 3 metros. Y eso nos daría un esfuerzo vertical de 5.1. 5.1 toneladas metro cuadrado es lo que sentiría una partícula de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque a toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario, ¿no? Así nos diría el buen Isaac. Ahí está mi esfuerzo vertical, 5.1 toneladas metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con el esfuerzo horizontal? Ah, pues resulta que había que preguntarnos si la partícula se mueve o no se mueve. El esfuerzo lateral en reposo, quedamos que lo podíamos calcular como esfuerzo vertical multiplicado por un K0. Ah, bueno, pues eso significa que de la presión que está sintiendo de forma vertical, probablemente sienta menos de forma lateral si no se mueve la partícula. Para eso, yo podría tomar el K0 o el coeficiente de empuje de tierras en reposo igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción interna, y mi K0 en esta ocasión sería 1 menos el seno de 18 grados. Este K0 a mí me da 0.69, 0.69, lo cual significa que este valor, el esfuerzo vertical, de 5.1 toneladas metro cuadrado, lo voy a transformar o lo voy a multiplicar por mi K0 de 0.69 y llegaría a un esfuerzo lateral de 3.52. Yo creo que eso tiene pues bastante lógica, por lo que comentábamos acerca de la tubería, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que las presiones laterales en reposo, las presiones laterales en reposo, una tubería no se mueve, entonces pues podríamos considerarlas en reposo, son menores que las verticales. Mira, este valor de presión lateral, te lo voy a asociar aquí a los esfuerzos horizontales,
es menor que el esfuerzo por peso propio, el esfuerzo que genera el suelo cargando una partícula sobre otra en el sentido en que nos atrae la Tierra, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Tu gráfica verde sería esfuerzo vertical y tu gráfica rosa, en esta ocasión, sería esfuerzo horizontal. Alguien con esa información puede ser que ya esté contento, ¿no? Puede ser que diga, pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre que sienta menos presión lateral que vertical. Bueno, sí, sí, alguien diría qué padre, ¿no? Pero probablemente alguien diga, no, yo no me quedo con esa información. Yo quiero hacer una cisterna. Quiero hacer una cisterna que llegue a 3 metros de profundidad y quiero saber qué presión le va a llegar a las paredes de la cisterna. Bueno, pues entonces, como la cisterna no se va a mover, no se va a mover, perdón, le podríamos pasar este diagrama al estructurista y le podríamos decir, oiga, señor estructurista, cuando haga usted el diseño de los muros de la cisterna, evidentemente que usted tendrá sus teorías de concreto y de cálculo de elementos como podría ser cortante, momento y otros de flexiones sobre la cisterna, pero le pido que considere esta presión lateral pegándole en las paredes de la cisterna. Y con esa información, el estructurista seguramente va a poder determinar cuántas varillas se requiere para que esta cisterna no tenga deformaciones hacia adentro. Porque, bueno, también habría que pensar que hay diferentes condiciones. Alguien dirá, bueno, pero esa cisterna siempre va a estar llena de agua, ¿no? Alguien lo podría decir así, ¿no? Alguien podría decir, oiga, profesor, pero pues es que esa cisterna, si siempre va a estar llena de agua, pues entonces el agua también va a generar una presión sobre las paredes, pero de adentro hacia afuera. Bueno, pero habría que empezar a evaluar posibilidades, ¿no? Eh, ¿Qué tan probable es de que esa cisterna siempre esté llena de agua? Pues no, de hecho queremos que esté funcionando, ¿no? Si siempre estuviera llena de agua, probablemente no esté funcionando pues como debería, ¿no? Queremos que el nivel suba y baje dentro de la cisterna. Si siempre va a estar llena de agua, probablemente quedó muy chica comparada con las necesidades de esa familia o de ese inmueble. En cambio, si siempre está vacía, pues probablemente el organismo regulador no es capaz de mandarme la cantidad suficiente de agua para abastecer a ese inmueble. Entonces, en cambio, en una cisterna que está trabajando bien, pues debería de subir y bajar el nivel del agua, pues un poco, ¿no? Bueno, pero el chiste es de que no necesariamente siempre va a estar llena. En alguna ocasión puede ser que esté vacía y en alguna ocasión, pues lo único que va a tener como presión lateral va a ser la presión del suelo. Y probablemente el estructurista tenga que diseñar sus muros con la presión de reposo. Bueno, esa historia está, yo creo que bonita, yo creo que bonita, porque del otro lado va a tener también una presión de suelo que lo va a empujar sensiblemente con la misma fuerza. La historia que ya no está tan bonita, y creo que ahorita lo podemos hacer, la historia que ya no está tan bonita es cuando en lugar de tener una cisterna, se va a construir un muro de contención. En ese mismo sitio, en ese mismo sitio. Y el muro de contención se va a mover unos milímetros. Al moverse, vamos a utilizar otra teoría. Déjenme hacer una captura de pantalla aquí. Mm, Hasta aquí. Hasta aquí. El caso de la cisterna, o de una alberca, o de un búnker, o de un sótano, ya vimos qué presión podríamos utilizar, la de reposo. Ahora, no todo en la vida se queda estático. Entonces, para la siguiente hoja podríamos utilizar el mismo ejemplo para compararlo, el mismo ejemplo, pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros generáramos un muro de contención? Voy a tratar de dibujarte aquí un murito de contención. Un murito de contención que, perdón por lo negro, se ve un poquito mal, pero el muro de contención así, pero nos lo podemos imaginar. Ese murito de contención va a ser encargado de soportar a esa presión lateral
Y en la parte de abajo probablemente existan otros humanos, ¿no? Es más, yo creo que ahí está. En la parte de abajo hay otros humanitos. Creo que lo puse muy chiquito ese humano, ¿no? Parecería más bien que va en el kinder. Si mide 3 metros de alto, yo creo que un humano debería de medir más o menos como está por aquí, ¿no? Ahí está, mi humanito de abajo. Y de repente dicen, bueno, pues es que no queremos construir una cisterna, queremos un muro de contención. Contención. Ok. Entonces, este muro de contención va a soportar la presión activa porque evidentemente que se va a movilizar unos cuantos milímetros. Es más, yo sería terco si yo pensara que ese muro no se va a mover 1 o 2 milímetros. Estaría abstrayéndome de la realidad, ¿no? Casi, casi como pensar que los exámenes en línea funcionan, ¿no? O sea, bueno, bueno, ya. Entonces, si consideramos que este muro se puede deslizar o se puede mover, en este caso, si son 3 metros de altura, y este valor de 3 metros yo lo multiplico por 0.002 DH, pues resulta que 3 por 0.002 DH me va a dar 6 milímetros o 0.006 de metro. Si se pueden mover esos 6 milímetros, pues entonces yo podría determinar las presiones activas. Y alguien dirá, bueno, ¿y si me conviene? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, te voy a explicar por qué. Porque el esfuerzo activo o el esfuerzo activo lo podemos calcular como el esfuerzo vertical multiplicado por KA menos, menos 2 veces la cohesión por la raíz de KA. Ahora, ¿qué significaba KA? Hace ratito te lo escribí, te lo vuelvo a escribir. Es el coeficiente de empuje de tierras activo, y lo podemos calcular como la tangente cuadrada de 45 menos phi medios. En este caso, sustituiría yo tangente cuadrada de 45 menos 18 entre 2, menos 9. Y este valor, si tomo mi calculadora, yo digo 45 menos 9, le saco la tangente, a mí me da 0.72. Ese valor lo elevo al cuadrado. Es decir, que nuestra KA va a tomar un valor de 0.53, es prácticamente 0.529. Ok, ahora, como mi fórmula me va a pedir la raíz de KA, bueno, pues también ese valor es de 0.727. Ahí están mis dos valores. Yo sé, yo sé que a 3 metros de profundidad, el esfuerzo vertical valía 5.1 toneladas metro cuadrado. Entonces, luego entonces, o ergo, luego entonces, el esfuerzo activo lo podríamos calcular como 5.1 toneladas metro cuadrado multiplicado por un KA de 0.529, es adimensional, menos 2 veces la cohesión de 1 tonelada metro cuadrado por la raíz de K por 0.727. Ok, entonces eso significa que el esfuerzo activo a 3 metros de profundidad es de 2.69, el primer término, 2.69, 69.8 toneladas metro cuadrado, menos menos 1.45. El esfuerzo activo a 3 metros de profundidad, ahí me da de 1.24. Ah, caray, mira, déjame nada más para que hagamos una comparativa, ¿sale? El esfuerzo vertical nos dio de 5.1.
esfuerzo vertical. El esfuerzo en reposo, no me acuerdo cuánto nos dio, pero ahorita lo vemos. El esfuerzo en reposo nos dio 3.52. Y ese mismo diagrama o ese mismo suelo, pero si permito que el suelo se mueva 6 milímetros, resulta que nada más me empuja con 1.24. Ah, caray, pues como que es mucho menor, ¿no? Como que conviene eso. Es más, déjame te platico otra cosa, que así como lo calculamos a 3 metros de profundidad, el esfuerzo activo en una profundidad cero, pues evidentemente que el esfuerzo vertical a una profundidad de cero vale cero, ¿no? Pero la formulita, la formulita me permitiría tener valores negativos. Menos dos veces la cohesión por la raíz de Ka. Es decir, que el esfuerzo activo a una profundidad de cero puede tener un valor de menos 1.45 toneladas metro cuadrado. Ah, mira, resulta que hay una zona en donde este material no empuja. Al contrario, como que genera algo que se llama grietas de tensión. Voy a poner esa grafiquita a ver si le podemos poner un poquito de color. Ah, ya habíamos ocupado el rosa, ¿no? Entonces vamos a poner otro colorcito. Este azulito. En muchas ocasiones, el estudio de mecánica de suelos lo que hace es que le pasa estos valores al estructurista y el estudio de mecánica de suelos confía que el estructurista los sabe interpretar. A veces, bueno, eso sí, honestamente te lo platico. A veces el arquitecto pues nada más los ve estos valores y dice, ah, pues chido, se los paso al estructurista. Y pues muchas veces ni siquiera pone alguna objeción en los valores, ¿no? Pero bueno, pues la intención de nuestro curso es de que pues, tú pudieras ponerle alguna objeción a algún valor, ¿no? Y mira, pongamos, a mí me parece interesante estas tres gráficas. Este 1.24, aquí tenemos menos 1.45. Aquí, ¿qué me está diciendo esta gráfica activa? Lo que me está diciendo es de que si yo permito que se mueva el muro, hay una zona que ni siquiera me va a empujar. Y esa zona se le llama zona de grieta por contracción o grieta cohesiva. Los materiales que desarrollan cohesión tienden a agrietarse de forma superficial. Eso también me permitiría, o es una forma de entender, el por qué puedes hacer algunas excavaciones sin contener a las partículas. En esa profundidad no vas a tener problema. En esa profundidad Z, se le llama Z cohesiva o profundidad de las grietas de tensión. En esa profundidad el suelo no te empuja. Y eso es la razón por la que exista gente confiada, perdón por la palabra, pero sí es gente confiada, que cree que puedes hacer excavaciones de cualquier elevación sin que haya que protegerlas. Si hacemos alguna excavación pequeña, ¿qué significa pequeño? Pues tal vez hasta 2 metros. No vas a tener ningún problema prácticamente en muchos suelos. Es decir, podrías generar un corte vertical sin problema, hasta, te decía, tal vez unos 2 metros. Pero si seguimos excavando y la hacemos un poquito más alta, puede ser que ya superemos esta zona de grieta por tensión. Vamos a buscarle así, grieta. Si superas esta profundidad, pues entonces ya el suelo te va a empezar a empujar. Y si te empuja, pues puede ser que ya empieces a poner en riesgo a las personas que estén ahí abajo. Por eso una muy buena recomendación es de que traten de no hacer excavaciones de más de 2.50, 2 metros o 2.50 de profundidad. Sí, bueno, tú me vas a decir, bueno, pero es que yo he visto excavaciones mucho más grandes. Sí, pero ya empiezan a tomar medidas al respecto. Si una excavación tiene que ser más profunda, porque así lo requiere el proyecto,
Bueno, si la quiero hacer así, totalmente vertical, lo más seguro es de que voy a meter en peligro a esta persona, porque el suelo que está a los lados va a intentar derramarse. Perdón, no sé si te acuerdas de mi arroz. Cuando le abrimos la pared, perdón por el comentario, ¿no? O por el modelo tan tercermundista como el arroz, pero cuando le abrimos la pared, resulta que el suelo que está adentro está acostumbrado a una serie de presiones, y cuando liberas y generas una presión atmosférica prácticamente nula, cuando se genera esa pérdida de presiones a consecuencia de una excavación, pues las partículas que están aquí en la orilla dicen, oye, yo tengo un montón de presión del lado izquierdo, pero del lado derecho no tengo nada. ¿Qué crees que voy a hacer? Pues voy a fallar, ¿no? Me voy a empezar a movilizar a donde hay menos presión. Y entonces eso puede provocar un caído, un derrumbe, y esta persona pues puede quedar sepultada, ¿no? Ahora, movilizar el material para recuperar a una persona sepultada, pues es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, hay que moverse muy rápido porque inclusive es más fácil que una persona sobreviva abajo del agua a que sobreviva abajo de arena. Entonces, muy rápidamente se va a quedar sin oxígeno y hay que sacarla muy rápidamente. Entonces, por eso, bueno, habrá que, la persona que sea responsable de esa excavación tendrá que tomar cartas en el asunto para ver cómo hacerle para contener esas presiones que van a intentar empujar y caerle encima a esa persona. Bueno, yo creo que es fácil de entender, una primera recomendación sería excava con bermas o con escalones. Podrías aquí generar, olvidemos a esta persona, ah, 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 podrías generar un sistema de escalones para ir traspaleando el material. Pero a veces no se puede, ¿no? A veces no se puede andar traspalando el material porque eso requiere un cierto desarrollo o una cierta distancia. Y a veces tú dices, no, pues es que yo quiero llevar mi construcción hasta la orilla. Ah, bueno, pues entonces vas a tener que tener un sistema un poco más complejo, ¿no? Y ese sistema más complejo puede ser que sea muros Berlín, muros Milán, anclajes, un montón de formas para poder realizar esa excavación. Pero bueno, aquí sin querer salió ese tema, de por qué existe una profundidad donde todavía es seguro. Y esa profundidad segura la podemos calcular. Y la podemos calcular analizando esta gráfica, ¿no? Aquí simplemente podríamos hacer una reglita de tres, ¿no? Con un simple triángulo semejante podríamos determinar hasta qué profundidad sería seguro hacer esta excavación, sin sostenimiento, ¿no? Sin colocar algo que nos proteja. Ahora, me parece que es bien importante que vean este cambio de valores. Ya ven que una cosa es el concepto ya creo que lo platicamos un poquito más arriba, acerca que nosotros decíamos, cuando el muro se mueve hacia afuera o empuja al suelo, y para eso hablábamos de condición activa, cuando se mueve hacia afuera, pasiva, cuando me está empujando el muro, y en reposo, parece que aquí, en la cisterna, en una cisterna, en una alberca, en un sótano de estacionamiento, si está recibiendo presión lateral de los dos lados, se da el reposo. Ahora, ese es el concepto. De nuestro ejemplo muy sencillo y muy burdo que hicimos hace algunos minutos, mira, ya nos dimos cuenta de que la presión lateral en reposo es menor. El estructurista va a decir, qué bueno, ¿no? Me estás dando una presión menor, utilizo menos varillas. Qué bueno. Pero si el muro se puede mover o la pieza de concreto que va a estar ahí se puede mover hacia afuera 6 milímetros, resulta que todavía vas a diseñar con un valor menor. Y el estructurista va a decir, bingo, no tengo casi que diseñar contra presión lateral. En lugar de diseñar contra 5, que sería la vertical, o contra 3, si no le permito que el muro se desplace, bueno, pues voy a diseñar con 1.24, a todo dar, dice el estructurista, ¿no? Bueno, sí, pero siempre y cuando le permitas este desplazamiento. Si por ahí, si por ahí, nuestro amigo el estructurista dice, es que vamos a ampliar el cuarto aquí, y ese cuarto, pues nos vamos a apoyar en el muro y
y eso significa que la estructura que va a estar acá arriba se va a apoyar en el muro y no dejo que se desplace los 6 milímetros, si no dejo que se desplace, caigo en la condición de reposo y hay que utilizar mayor presión. Y eso a veces no lo acabamos de entender, pues no todas las personas lo acaban de entender, ¿no? Entonces, habrá que entender la hipótesis de la teoría. En este caso, yo te estoy diciendo, bueno, si permito que el muro se desplace, podríamos diseñar con una presión de 1.24. Pero si me pongo a construir encima de ese muro y no le voy a permitir que se mueva, pues tendría que diseñar con una presión más alta de 3.52. Y ya el estructurista hará sus broncas para diseñar cuántas varillas utiliza o qué espesor de concreto requiere para soportar esa presión. Ahora, miren, yo creo que podríamos pues redondear tal vez este concepto que te estoy platicando, mostrándote, no porque yo las tenga, pero algunas imágenes de muros de contención. Eh, digo, yo no, yo tal vez a veces alguien dirá que soy flojo y que no preparo mi presentación, pero yo creo que es más fácil irla dibujando así, ¿no? Mira, aquí tenemos un muro de contención que pues tiene que contener un cambio de niveles, ¿no? Hay muros de contención de concreto, hay muros de contención de mampostería. Usualmente, pues eso va a depender de las condiciones del sitio, ¿no? Hay lugares como, pongamos, alguna vez me tocó algún proyecto en Veracruz que nos decían, pues es que aquí en Veracruz no hay muro no hay piedra, ¿no? Y es lógico por las condiciones geológicas. Si tú recuerdas Veracruz, la zona del puerto, está prácticamente a nivel de mar y tiene una topografía plana. Entonces, en esa zona no hay piedra y en Veracruz nos prefieren utilizar muros de contención de cemento. Pero en cambio, en otras zonas como Querétaro, pues hay mucha piedra y bueno, pues ahí no tienen ningún problema. Hay diferentes tipos de muros de contención, algunos de ellos puede ser que utilicen incluso un dentellón o una parte baja que le sirva como tacón para no derraparse, ¿no? Ya ves que decíamos de que una parte de la forma de defenderse del muro es por medio de fricción en la base. Bueno, pues con este dentellón se termina aumentando la presión pasiva y es más difícil moverlo, ¿no? Em, estos muros que de mampostería, eh, pues evidentemente que tienen más o menos esta geometría. Yo tal vez te podría decir que la base tiende a ser más o menos un 60% de su altura. Es un aproximado, no quiere decir que funcione. Habrá que ver las propiedades del material. Hay algunos suelos que empujan más que otros. Y, y pues bueno, dependiendo del material que va a contener, habrá que diseñar las dimensiones del muro. Eh, ojo, en algunas ocasiones los muros de contención los quieren construir pagando por volumen y eso ocasiona que a veces las personas de la construcción quiten piedras en la parte media y nada más me construyan la cara exterior y la cara interior y de forma intermedia dejan huecos. Entonces, bueno, ya ves que siempre hay problemas por la forma de pagar. Si quieres pagar por volumen, habrá que ver que sí utilicen toda la piedra que dicen que utilizaron. Si en ese caso tal vez valdría la pena mejor pagar por tiempo. Bueno, aquí otra vez lo que te platico. Una parte del muro, su esencia es cargar suelo para agregarle peso. Pero bueno, hasta cierto límite, ¿no? El muro de contención tiene una densidad de concreto de 2.4 toneladas metro cúbico, mientras que este suelo, por mucho que lo compacten muy bien, pues a lo mucho va a alcanzar 1.8, 1.9. Entonces existe un diferencial, el concreto pesa más. Mira, este sistema de terracitas, el sistema de pequeños avances, nos permite en general tener un corte más vertical de que si no tuviéramos los muros. Si no lo tuviéramos, lo más seguro es de que este corte tendría que ser más horizontal y eso desde el punto de vista arquitectónico nos roba espacio, ¿no? Además de que este sistema de muros, pues hasta es bonito, ¿no? Creo que hasta es bonito. Este, Tal vez te recordará a la escuela, la zona donde hay mesitas lúdicas, mesitas
pues, jugar ajedrez o terminar algún proyecto, ¿no? Este tipo de muros, el que ahorita te estoy seleccionando, el que está hecho a partir de pura piedra, pero que no está pegada, se llaman gaviones. La esencia es de que la piedra no tiene forma de unirse y, y para contrarrestar esa forma de unirse, bueno, pues terminan encerrándose dentro de rejilla de acero. Digamos que lo bueno de este muro es de que tiene mucho peso porque la piedra genera valores altos de densidad. Tú recordarás que las rocas tendrán densidades de 3.1, 2.8, 3.5 toneladas metro cuadrado, toneladas metro cúbico, dependiendo del tipo de roca que sea. Y bueno, ese gran peso le da gran estabilidad al muro. Nada más el problema, pues, es de que no tiene forma de quedarse, de sostenerse sobre sí misma. Y para eso, bueno, pues se le agregan mallas, ¿no? Y estas mallas permiten la generación de muros gavión. Son muy utilizados en carreteras, pues tal vez por la economía, ¿no? Que representan. Mira, otro punto interesante que para este tipo de muros es que en rara ocasión se van a rellenar con su mismo material. Entonces, lo más común es de que mandemos traer ese nombrecito que a mí no me gusta, pero que se suele decir material de banco. No me gusta porque, pues, puede ser de un banco de arcilla o puede ser de un banco de limo y no nos serviría. En realidad, cuando la gente dice material de banco, se está refiriendo a una arena limosa, es decir, lo que en la zona centro del país conocemos como tepetate, arena limosa. Si trabajas en la zona de Cancún, le van a decir Sascaf. Es una arena limosa, pero de producto de roca caliza, ¿no? Ya ves que en la zona de Cancún hay rocas calizas que por el flujo de agua se terminan por desintegrar y son lo que dan origen a los cenotes. Pero bueno, el chiste es de que el material que se utilice atrás del muro de contención sea inerte, que no tenga índice de plasticidad. Para eso, híjole, yo entiendo que es muchos temas, pero pues, platicamos algún día de límite líquido y de límite plástico. Lo que nos interesa de este material es de que su índice plástico sea bajo para que no se aguachine cuando entre en contacto con agua, que sea un material inerte. De forma genérica, bueno, la gente le dice tepetate y ya, ¿no? Pero, pero no hay ninguna fábrica de tepetate, ¿no? Sino que simplemente la naturaleza nos lo da y hay que muestrear ese material y revisar que no tenga una gran capacidad de absorber agua, es decir, que no desarrolle un índice plástico alto. Bueno, y pues ya está. Creo que es lo que podríamos mencionar. Mira, aquí otra imagen clásica de un relleno de un muro de contención. Se genera el muro y después hay que rellenarlo con capas de material compactadas en 20 centímetros de espesor. 20 centímetros para que el equipo de compactación sea capaz de amasar el material, ¿no? De transmitirle energía de compactación. Y hay que revisarlo según un grado de compactación, según la prueba Proctor. De la prueba Proctor, hace como 2 meses hablamos, ¿no? Bueno, creo que en ese, ya ves que nada más estoy viendo imágenes, ¿no? Aquí veríamos un ejemplo clásico de un muro de mampostería y uno de concreto. Eh, Algunos estructuristas te van a dar las dos opciones, dependiendo si en el sitio puede ser capaz de conseguir piedra o concreto. Em, como comentario, no quiere decir que sea una regla. Muros tal vez de hasta unos 5 metros de alto, hasta 5 metros de alto funcionan bien con concreto, hasta 6 o 7 metros de alto funcionan bien con mampostería, más de 7 metros, ni uno ni otro. Más de 7 metros hay que pensar en otro tipo de solución, como podría ser o bien un muro Milán o unas pilas secantes o unas pilas tangentes. Bueno, ya, hablaremos de eso más adelante. Pero este tipo de muros funcionan a todo dar desde una diferencia de niveles tal vez de unos 40 centímetros hasta 5 metros. Más de 5 metros incluso ya terminan por ser incosteables, dan muchos problemas, chalala. Ah, algo último que se me estaba olvidando y que me alcanzan los 5 minutos para platicártelo. Mira, creo que esa imagen que, mira, alguien diseñó el muro de contención en
YouTube, yo creo que sería bueno que pues, le echaras un ojito, ¿no? Siempre es bueno. Mira, aquí estás hablando de estas presiones que de las que te acabo de platicar el día de hoy. Empujes activos, empuje sísmico, peso uno, peso 2, peso 3 y una resistencia del terreno. No somos los únicos locos que hablamos de esto, ¿no? Sino que en el mundo en el que tú vas a trabajar, pues es bastante común hablar de muros de contención. Ah, bueno, lo que se me estaba olvidando, bueno, antes de eso, aquí ves un muro reforzado con contrafuertes. Le dan, estos contrafuertes en general lo que hacen es de que nos permiten reducir el espesor de la pared. Probablemente alguien no quiera gastarse tanto dinero en el concreto de la pared, y si medía 20 centímetros de espesor, bueno, con los contrafuertes a cada cierta distancia lo podremos reducir a 10 centímetros o a 15 centímetros. Al fin y al cabo es una losa vertical y ustedes ya saben de teorías de losas, ¿no? Para el cálculo estructural. Mm, Se me estaba olvidando y yo creo que todavía tengo tiempo. A ver si buscamos drenes. Ujú. Mm, bueno, esta imagen nos ayuda primero. Mira, aquí le pusieron este letrerito que dice tubo para drenaje, grava atrás del muro de contención. Ah, aquí hay algo interesante. Regreso a mi pantalla de Word para platicarte algo. Mira, resulta que una cosa es que el muro sea capaz de contener suelo. Puede ser que incluso le pongamos un poquito salido de un lado, un dentellón del otro lado. Ahí me estoy dibujando al muro. Puede ser que incluso tenga una cierta inclinación. Ahí está, inclinación. Pero una cosa es de contener al suelo y otra cosa es contener al agua. Es una historia distinta. Si contienes al suelo, bueno, las formulitas que te platiqué son adecuadas, pero seguramente algún día va a llover, algún día se va a romper una tubería y eso va a generar que partículas de agua saturen en exceso al suelo. Si está contenido, pues podría ser que se llegara a empezar a acumular agua detrás. Y si se acumula el agua, esta agua no hay que multiplicarla por el Ka o por el K0, porque el agua empuja igual en todas direcciones. No sé si tú recuerdas el principio de Pascal. Cuando ustedes van en el nivel medio superior, les hablan acerca de la jeringa de Pascal. El señor Pascal, que es uno de los grandes en la hidráulica, se le ocurrió esta jeringa, ¿no? Y dice, mira, si yo oprimo al agua dentro de un bulbo, resulta, y le hago hoyitos en las paredes, el agua va a salir con la misma intensidad en todas direcciones, en todas direcciones. Y esa es una forma que tuvo Pascal para explicarnos a los mortales que, pues que el agua presiona igual en todos sentidos. ¿Te acuerdas de que nuestra clase del día de hoy decíamos, el suelo no empuja igual hacia abajo que hacia los lados? El agua sí. Qué desgraciada, ¿no? Resulta que la presión que genera hacia abajo, también la genera hacia los lados. Entonces, contener el agua es otro boleto, ¿no? Mucho más complejo, mucho más difícil. Y eso va a terminar por robustecer a mi muro. Va a requerir más varillas y más espesor de concreto. Entonces, una forma de controlarlo, no quiere decir que sea la única, pero una forma de controlarlo, pues es generarle algo que se llama dren. Hay quienes le llegan a llamar lloraderos, llorones o algo así. Yo creo que se debe de llamar dren. Ese dren lo que me va a permitir es de que esta agua salga y sale al exterior. Nada más que ojo con dos cosas. Puede ser que la parte de abajo sea propiedad privada. Y si es propiedad privada, pues esta persona un día dice, ¿esto para qué sirve? Y lo tapa. Y si lo tapa, va a empezar a crecer presión de agua atrás del muro. Nada más por el hecho de taparla, puede ser que se me mueva más el muro por la presión de agua que contiene. Pero la persona no está obligada a saber. En cambio, ustedes sí. Eh, entonces, si es propiedad privada, no hay que poner el dren así, sino que hay que poner un dren
longitudinal, uno que salga perpendicular a tu pantalla. Y perpendicular a tu pantalla encontrarás el lugar donde tirarlo. Ahora, hay otro problema que se genera con ese dren, que las partículas de suelo empiezan a acompañar al agua y dicen, no te vayas sola, yo te acompaño, no te vayas sola, yo te acompaño. Y entonces en la parte de abajo se empieza a acumular material del sitio. Tú me vas a decir, "Bah, pues lo barremos y ya". No, el problema es de que si se van partículas de suelo, se van a empezar a generar grietas aquí adentro. Y eso, a la larga, me puede tener como consecuencia hundimientos a nivel de superficie, por todo el material que se puede salir por el dren. Luego, entonces, lo que hay que hacer es colocar el dren, está bien que lo coloquemos, pero así como viste en una imagen, hay que colocarle un filtro de grava. Ese filtro lo que va a hacer es de que cuando sus partículas amigas de suelo digan, yo te acompaño, dices, no, aquí te quedas, no, aquí te quedas, no, aquí te quedas. Y nada más va a salir el agua. Y con eso, pues nos podemos olvidar de la presión del agua detrás del muro. Seguramente eso les encanta, les gusta a los estructuristas, no diseñar con agua, ¿no? Y mejor prefieren colocar un dren. Nada más que sí debe de llevar esto que te acabo de mencionar, que se llama filtro, ah, filtro de grava. 3/4, uniforme, ¿no? Que todo tenga el mismo tamaño. Seguramente en la imagen que estábamos viendo en internet, déjame regresarme un par de imágenes. Mira, aquí ves, pongamos, en esta imagen que te seleccionaba, aquí dice grava. La grava es para que actúe como un filtro y no se me vayan las partículas de suelo. Mira, aquí hay otro esquema donde nos colocan grava, filtro de grava. Lo que permite ese filtro de grava es de que la tierra no se escape por el dren. Aquí estás viendo un dren longitudinal, al igual que en esta imagen, ¿no? No sale perpendicular al muro, sino que sale longitudinal al muro. Y pues ya está. Este, mm, Hay personas que dicen, bueno, que han tomado una nueva tecnología, que es utilizar un geodren. Hay empresas como Tenax o como geosintéticos que trabajan nuevos materiales con el cual se puede sustituir la grava y colocar un plástico que conduzca el agua y que lo saque del dren, del muro de contención. Pero bueno, una disculpa, ya me pasé unos minutitos. Yo creo que por ahí habría que parar nuestra sesión del día de hoy. Pero de todas formas, si tuvieran alguna duda,